Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Barbosa, una iglesia que se levanta y cree. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por qué vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por qué vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré, Jesús. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Es tiempo de decidir por qué vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por qué vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, todo lo que soy, toda mi alabanza doy, todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Un minero puede demorar o tardarse muchos años para encontrar una veta de esmeraldas.
para que así pueda cambiar su vida y la vida de su familia. Y puede ser también que este hombre pase buena parte de su vida trabajando, buscándola y no encontrándola al final de sus días. Y puede ser que la siguiente generación, sus hijos, sus nietos, sean quienes la encuentren. Pero esto va a requerir de trabajo, de perseverancia y de mucha paciencia. Así, nosotros debemos de buscar a Dios como nuestro mayor tesoro, buscarlo de ser nuestro estilo de vida. Debemos de buscar a Dios como nuestro mayor tesoro, ponerlo en el primer lugar, que ese sea nuestro estilo de vida en estos tiempos. No descuides tu amor por Dios. Hoy quiero compartirles, primero, que una iglesia enamorada de Jesús es una iglesia que experimenta y conoce al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, como lo dice el libro de Hechos 19:6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. La imposición que hizo el apóstol Pablo aquí de sus manos significa comisionar para el servicio, y también los empoderó en autoridad para ir. El corazón de estos hombres, de estos discípulos, estaban muy dispuestos. Pablo acababa de enseñarles de Jesús, y en ese momento viene sobre ellos la presencia del Espíritu y comienzan a hablar en lenguas todos, y también comienzan a profetizar para ellos. O sea que el Espíritu Santo pasó de ser un simple concepto a ser una realidad en sus vidas. Y eso es lo que tenemos que nosotros como cristianos vivirlo, sentirlo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo deje de ser un nombre, que deje de ser un concepto, una experiencia, para que sea una verdadera realidad en nuestras vidas y se mueva en nosotros, como lo hizo aquí, en este momento en que el apóstol Pablo les habló a estos hombres, a estos discípulos sobre Jesús. La iglesia del Señor es una iglesia que ama la palabra de Dios, vive en lo sobrenatural y prevalece sobre las dificultades, sobre las adversidades. Hechos capítulo 19, versículos 10 al 11. Y después voy a brincar del 18 al 20. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia escucharon la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 18. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor, porque ellos amaban la palabra de Dios, vivieron lo sobrenatural. Cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos, descendió la presencia del Espíritu. Esta iglesia experimentó el poder sobrenatural de Dios sobre ellos. Y como lo dice ahí, la brujería que dominaba esa región fue derrotada por la presencia del Espíritu. A pesar de la multitud de adoradores que existían hacia la diosa Diana de los Efesios, esa ciudad se convirtió luego en un lugar de avivamiento por la gloria de Dios que descendió ahí. Y por ello se escribe en este libro de Hechos, lo mismo que en Apocalipsis y en la carta a los Efesios. Pero ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso?
La iglesia de Éfeso significaba deseable, amado, y eso mostraba una connotación del amor de Dios por su iglesia y viceversa, el amor de la iglesia por Dios. Y era una iglesia que amaba la revelación de Dios. Pero la iglesia comenzó a descuidar su primer amor, como lo dice en Apocalipsis 2:4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor, es decir, el amor al Señor, a Cristo. La iglesia de Éfeso se descuidó. El apóstol Pablo, esta obra la inició en su tercer viaje misionero y estuvo allí durante 3 años pastoreando, ministrando en ese lugar. Ahí también escribió la carta a los Efesios, y el libro de Apocalipsis se escribió en el año 95 después de Cristo, y entonces la iglesia poco a poco comenzó a descuidar el primer amor. Y así también, como nos lo dice Jesús en otra versión, ya no me amas como al principio. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso unos 30 años después? Esta iglesia ya no amaba al Señor como al comienzo. No descuides tu amor por Dios. La palabra nos enseña que entre Cristo y la iglesia debe de existir una relación como de esposos. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este texto, esta palabra nos habla de enamoramiento, de comunión, de intimidad, de fidelidad, etc. Pero saben, con el tiempo todo esto se descuida y se deteriora. Asimismo, como le pasó a la iglesia de Éfeso, nos pasa también a nosotros. Ahora quiero que veamos unos resultados de ese descuido. Apocalipsis 2, versículos 2 al 3. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero miremos el resultado del descuidar nuestro primer amor. Caemos primero que todo en obras, en exceso. Queremos llenar el vacío espiritual con todo el quehacer ministerial. Ya todo es ministerio, y nos olvidamos de la obra del Espíritu. Segundo, una vida religiosa. Hay oración, pero no hay intimidad, no hay una oración genuina con Dios. La persona se congrega ya más por una costumbre, por un hábito, que por anhelo, por conocer, por escuchar de Dios. Así que comienza a llegar a la iglesia tarde. Es un factor de distracción. Murmura de los hermanos, critica el servicio, critica el culto, critica a los pastores, critica a todos los que sirven dentro del culto. Y solo cuando él tiene privilegios, vuelve y regresa o asiste a la iglesia. Tercer resultado, el orgullo espiritual. Un daño grande, porque ahí comenzamos a creernos que no necesitamos del consejo sabio y que no necesitamos que nadie nos enseñe. Ese orgullo espiritual es dañino. Cuarto, discernimiento natural y no por el Espíritu. En 1 Samuel 1, 9, 14 podemos ver el caso del profeta Elí o sacerdote Elí, cuando Ana, la mamá de Samuel, se dirige allá al templo a orarle a Dios para que le concediera tener ese hijo, y ella se lo entregó a él al servicio. Y el profeta Elí pensaba que ella estaba ebria, que estaba borracha, pero él no sabía que estaba bajo la inspiración del Espíritu clamando a Dios. Entonces él no discernió en el Espíritu, sino que discernió en su propia carne. Quinto, insensibilidad al Espíritu Santo.
O sea, ya no hay preocupación por su presencia, por su obra, ni por su mover. Y no hay deseo de conocerlo. Eso pasa dentro de muchas iglesias con el Espíritu Santo. Y sexto, no hay pasión misionera. Una persona enamorada solamente habla de su amor, mientras que una iglesia enamorada de Jesús habla de Él, proclama de Él, habla de sus obras, habla de su palabra, habla de sus milagros, habla de sus dones y manifestaciones a través del Espíritu. Tercero, es fundamental restaurar el primer amor. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré su candelabro de su lugar si no te arrepientes. Empieza diciendo ahí, recordando, recuerda. Y ese término griego es menemoneuo y traduce además ejercer memoria, repetir, repasar, seguir pensando en si es en la mente donde primero debemos de pelear, de restaurar el primer amor hacia Dios. Puede ser que ahí fue la primera parte donde empezó todo ese enfrentamiento. Y segundo, nos dice recordar de dónde hemos caído, nos dice el Señor. El primer amor nos lleva a lugares espirituales. Caminamos en las alturas de Dios. Y por eso David, inspirado, cantó en 2 de Samuel capítulo 22, versículos 34 y 35, dice: Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. ¿Qué nos dice ahí David? Esto nos habla de habilidad, de lugares celestiales, nos habla de fortaleza, nos habla de victoria en la guerra. El primer amor nos lleva a lugares de privilegio y comunión con Dios. Y el Señor también nos dice, recuerda todo esto, porque has descendido, has caído y tú no te has dado cuenta de que nos hemos olvidado de nuestro primer amor hacia Él. Es necesario arrepentirse y hacer las primeras obras. Esto significa reconocer que hemos pecado. Así que descuidar, olvidarnos del primer amor a Dios es pecado. Arrepentirnos es cambiar de mente, cambiar de actitud, cambiar de vida. ¿Por qué? Porque es que la religión mata la vida espiritual. Un ejemplo muy claro es el fariseísmo en los tiempos de Jesús. Mató la vida espiritual de muchos creyentes que creyeron en Jesús, pero al poco tiempo, por esas falsas enseñanzas, se apartaron y murieron alejados de Dios. La intimidad con Dios es lo primero y lo principal. Descuidar esto es caer de ese primer amor, como lo dice Lucas 10, 41, 42. Dice, respondiendo el Señor le dijo a Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Marta, Marta, ella estaba preocupada por preparar la comida, por hacer las cosas dentro del hogar para atender al Señor y a sus siervos, a sus discípulos. Pero María solamente se sentó y comenzó a escuchar la enseñanza, la palabra del Señor. Y ella preparó al Señor para su muerte, también dice la palabra. Entonces, esa es la mejor parte. María escogió la mejor parte. ¿Y qué le pasó a los habitantes de Éfeso? En los tiempos del apóstol Juan, Éfeso era una ciudad costera. Era una puerta sobre el mar Mediterráneo.
Esta ciudad llegó a tener 225,000 habitantes. Llegó a ser un poderoso centro religioso y comercial. Pero hoy solamente hay ruinas en ese lugar y no hay una iglesia cercana en muchos kilómetros a la redonda. Y esa región está bajo el mando y la autoridad del gobierno musulmán actualmente. Activa tu oído y aliméntate de Cristo. Es lo que te dice la palabra. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ahora, este mensaje es para todas las iglesias. Adán fue el primer hombre expulsado del Edén, del paraíso. Pero ahora, dice aquí la palabra en Apocalipsis, ahora el vencedor, el que derrote la religión, la rutina, el enfrentamiento, la autosuficiencia, podrá comer del árbol de la vida, o sea, del pan de Dios, de la salud y de la vida de Dios, y se alimentará de la revelación, o sea, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Desde el comienzo Dios ha manifestado su deseo de compartir con el hombre, de que reciba todos los beneficios de su reino. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, Él nos muestra cuánto desea habitar con y en el hombre. Dios se hizo hombre, envió a su Espíritu que mora en nosotros en este tiempo. Y Él quiere continuamente fortalecer y renovar esa comunión, esa amistad con todos nosotros. Dios ama a toda la humanidad y su deseo es que nosotros también estemos con Él para siempre. Ese es el deseo de Dios. Permítele a Dios hoy hacer esa obra, que restaure ese primer lugar, ese primer amor en su vida, en su corazón. Para todos aquellos que les ha pasado, como les pasó a los de Éfeso, que Dios oiga y escuche sus peticiones y que Dios vuelva a poner su amor en todos ustedes, para que sean de larga vida sobre esta tierra, para que puedan sentir, palpar, vivir el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús en sus corazones. Que estemos buscándolo como a nuestro mayor tesoro, que ese sea nuestro estilo de vida, así como lo hace el minero buscando esa veta. Que podamos volver a experimentar y conocer el Espíritu de Dios, que amemos la palabra de Dios, que vivamos lo sobrenatural y que prevalezcamos sobre las circunstancias adversas. Que hoy podamos tener una relación con Cristo Jesús, como esa relación que nos dice como de esposos. Y que comencemos a recordar todo lo que Él nos ha dado y nos ha dicho. Que seamos restaurados, renovados en nuestras mentes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les guarde en su salir, en su entrar, que el Señor les bendiga el trabajo, que el Señor les bendiga sus provisiones, sus finanzas, y que ustedes también tengan el amor de Dios en sus corazones para vivir una verdadera relación y una verdadera comunión desde ahora y para siempre en Cristo Jesús con Él. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día.
Es por